Habíamos estado abordando el tema de la singularidad de la Biblia y bueno, pues quedamos pendientes ahí por una falla técnica hace 15 días. No pudimos ahí continuar con la reunión, hermanos, pero pues con el favor de Dios vamos a estar ahorita abordando el tema para concluirlo el día de hoy, primero Dios. Entonces, pues aquí hay hermanos que están presentes, algunos que no pueden conectarse a internet, hermanos, pero también la mayoría están conectados aquí en la transmisión. Entonces, pues vamos a iniciar con el favor de Dios. ¿Les parece, hermanos, si oramos? Le damos gracias a Dios, nos ponemos en sus manos. Amado Señor, gracias. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de estar juntos. Gracias que nos has bendecido en este momento, Señor, con esta reunión, con este momento en que podemos estar juntos. Queremos, Señor, rogarte que nos ayudes, Padre, para poder ser bendecidos por ti también a través de la palabra. Señor, dice la Escritura que tu bendición es la que enriquece, Señor. Queremos ser enriquecidos con esa bendición que tú tienes para nosotros. Gracias por las actividades que en este día se han podido hacer, Señor, llevar a cabo en tu nombre. Pedimos que seas tú, Señor, el que hagas esta obra, esta labor, Señor, de poder hablarnos, de ministrarnos, de seguir, Señor, edificando nuestra fe. Y te queremos agradecer también por la palabra, Señor, por las escrituras. Nos has dejado la Biblia, Señor, y es de mucha edificación, de mucha bendición el poder contar con las sagradas escrituras. Gracias que nos has bendecido con ellas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos solamente a recordar algunas cosas que hemos estado abordando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, voy a presentar el texto, hermanos. Es un texto que hemos estado viendo. Es el Salmo 138, el versículo 2. Este salmo, pues nos habla, nos refiere precisamente de la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, esto es lo que nos dice este pasaje, hermanos. Nos dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y bueno, ya referíamos que cuando nos dice que Él ha engrandecido su nombre, quiere decir que su nombre está por encima de todas las cosas, pero aún en ese mismo nivel, esa misma importancia, ha puesto también su palabra, la ha colocado sobre todas las cosas. Esto es algo muy, muy cierto, hermanos. Yo creo que con lo que nosotros podemos estar viendo en este estudio, hemos visto ya algunos puntos. Sabemos que Dios ha puesto su palabra sobre todas las cosas. Y bueno, recordando solamente algunos aspectos, hermanos, hemos hablado que la Biblia es precisamente un libro. En la Biblia, hermanos, es un libro que habla la verdad y la habla con franqueza para con cualquier persona. No hay acepción de personas. La verdad se dice en la Biblia, para cualquier persona se le hace ver precisamente su condición, su situación, su necesidad espiritual. Solamente vamos a estar revisando algunas cosas, repasando. Por ejemplo, decíamos que para los cristianos, hermanos, la Biblia es el libro que tiene la autoridad, la última autoridad, la autoridad final respecto a cuestiones de fe, cuestiones de doctrina. Es el libro que posee la autoridad para nosotros, la Biblia. Entonces los cristianos la aceptamos como la autoridad final en todos los asuntos en torno a Dios, en temas doctrinales como en temas morales, ¿no? Entonces la Biblia es
es un libro muy especial para nosotros como cristianos. Y bueno, en él está basada precisamente nuestra fe, pero de alguna forma también hemos estado observando, hermanos, que la fe que vemos en este libro o que hemos adquirido gracias a lo que está escrito en este libro, no solamente es por lo que dice, hermanos, sino por lo que hemos estado estudiando. Nos da muchas razones este libro para poder ver la importancia. Hemos hablado acerca de ese carácter singular de la Biblia. Decíamos que tiene un contenido que si el hombre tuviera la posibilidad de escribirlo, no se atrevería a hacerlo. Pero la verdad es que no está en la capacidad humana escribir este contenido, esta esencia, ese tema, ese contenido que encontramos en la Biblia. Entonces, no está en la capacidad humana, pero si tuviera el hombre la capacidad de hacerlo, no lo escribiría porque no es realmente algo para que le conviniera, ¿no? Entonces, hemos hablado que esa es una de las razones también de que manifiestan la singularidad de la escritura. También la Biblia, hermanos, decíamos que es singular porque en un tiempo donde hay muchos mitos, pues la Biblia siempre muestra la verdad con toda franqueza, ya lo decíamos, pero hermanos, también es singular, decíamos, una de las razones por las cuales es singular la Biblia. ¿Recuerdan? Este es uno de los puntos que abordábamos. La singularidad de la Biblia es a causa de la integridad del texto bíblico. Cómo Dios ha cuidado la integridad del texto bíblico. Al paso de los años, de los siglos, Dios se ha encargado de conservar este texto que nosotros tenemos, las Escrituras, y hay libros que se han conservado por muchos años y vemos la relación, o sea, esas traducciones de hace mucho tiempo a las traducciones que tenemos ahora, y hay mucha similitud. Dios ha cuidado precisamente que el texto bíblico se mantenga. Es uno de los puntos que argumentábamos. Aquí es donde hablábamos acerca de los rollos del Mar Muerto. Si recuerdan, hablábamos de los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, es como se le conocen a esos rollos, y veíamos ahí estas imágenes, las fotografías de esas cavernas o esas cuevas donde se encontraron esas vasijas de barro, y en su interior había una gran cantidad de escritos que hablaban son escritos de esta era, me refiero después de Cristo, aunque son escritos que son copias de el profeta Isaías. Y comparando esos escritos con los escritos que tenemos en nuestros días, pues hay mucha similitud, es una esencia que se conserva de esas traducciones. Entonces, Dios ha cuidado precisamente la integridad de estos textos, para que tú y yo, hermano, tengamos una copia fiable o confiable de las Sagradas Escrituras. Es decir, no ha sido manipulada, no ha sido usada y cambiada con fines perversos, con fines sectarios, con fines de distorsión. Entonces, eso es una realidad. Dios ha permitido que todavía tengamos un escrito en el que se pueda confiar. Ahora, tristemente, hermanos, también aquí quiero hacer un comentario, quizás no lo hice en su momento cuando abordamos este tema, pero desafortunadamente sí ha habido agrupaciones o movimientos religiosos que han hecho algunos cambios precisamente en las escrituras. Vamos a ver más adelante un estudio de las traducciones que ha habido de la Biblia, solamente para hacer una comparación de cómo se han modificado algunos escritos. Y una de esas Biblias que ha sido muy modificada, hermanos, tristemente, es la Biblia que manejan los testigos de Jehová. Es una de las Biblias que más modificaciones se le han hecho y se han cambiado cosas porque hay un propósito, y el propósito es adaptar los textos a lo que ellos enseñan, a la doctrina que ellos manejan. Entonces, ellos sacaron su propia traducción, se conoce como la traducción, dice la nueva traducción de las Sagradas Escrituras, no, ¿cómo dices? La nueva traducción de las Sagradas Escrituras, si no mal recuerdo, ese es el tema, el título de esa traducción.
pero es una traducción que hizo la Watchtower, que es la asociación religiosa que se conoce como Testigos de Jehová, la Watchtower, que ellos sacaron su propia edición de la Biblia. Pero sí hicieron una manipulación en textos, ya lo veremos en un estudio en particular. Entonces sí ha habido desafortunadamente esos cambios, pero Dios ha cuidado el texto con integridad para que nosotros tengamos un texto confiable, hermanos. Y gracias a Dios tenemos en la versión castellana, tenemos una de las mejores traducciones, que es la traducción Reina Valera, que es una de las traducciones más apegadas a los escritos originales. Hay otras traducciones, algunas son empleadas en movimientos de corte católico, hay otras versiones para las iglesias luteranas, reformadas, etcétera. Pero hermanos, nosotros tenemos una Biblia que es muy confiable y es precisamente esta traducción, la Reina Valera. Bueno, veíamos que Dios se ha encargado de la integridad del texto. El siguiente punto, veíamos esas imágenes, ¿recuerdan? Estos son las fotografías de esos manuscritos que se encontraron en esas vasijas. Son manuscritos del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías. Estas son ya copias de lo que él, en un sentido original, él escribió, o sea, el profeta Isaías escribió inspirado por Dios. Estas ya son copias, pero al ver precisamente la relación de esos escritos con lo que tenemos en la actualidad, se conserva esa armonía de la esencia, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Hasta estos tiempos se ha conservado. Otro punto que decíamos también es el cumplimiento de las profecías. Yo decía, hermanos, y eso es una realidad, hay profecías que se han cumplido, otras se están cumpliendo, y todavía faltan muchas por cumplirse, hermanos. Entonces, eso es una realidad. La Biblia tiene una gran cantidad de profecías. Hay muchas profecías en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, hay profecías que ya se cumplieron, como por ejemplo, hay profecías que hablaban de la destrucción de las naciones que estaban alrededor de Israel y que solamente Israel permanecería, como las naciones de Edom, ¿no? Edom era una nación que estaba ahí al lado del pueblo de Israel, eran vecinos. Edom, también Amón, todas esas regiones que había ahí en la parte del desierto, esas naciones ya no están. Lo que es Tiro, lo que es Sidón, era una nación ahí conocida como Fenicia, esas naciones ya no están. Y se cumplieron las profecías respecto a la desaparición de esas naciones. Lo que es Babilonia, por ejemplo, Babilonia también ya dejó de existir como una nación, hermanos, solamente quedan las ciudades, los pueblos y las ruinas que hay en esos lugares. Entonces, eso nos refiere también de las profecías que hay en la Biblia, que algunas ya se han cumplido. Pero también decíamos, hermanos, que las profecías están centradas en Cristo. Desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis se nos hablan cosas sobre Jesucristo. Obviamente en el Antiguo Testamento se profetizaban cosas en el momento en que Él iba a venir, o de su nacimiento, cómo sería su nacimiento. El mismo profeta Isaías dice ahí en el capítulo 9, ¿no? Porque una virgen nos es dada, hijo nos es dado, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso habla precisamente de una profecía de Jesús, ahí en Isaías capítulo 9, y eso se iba a cumplir, él iba a nacer de una virgen, hermanos. Eso se cumplió ahí, lo vemos en los evangelios, en Mateo, lo vemos en Lucas, cómo nos describe el nacimiento de Cristo. Entonces, las profecías que se cumplen son muchas, no solamente son las de Cristo. Aquí hablábamos solamente algunos datos. Sobre las profecías mesiánicas existen más de 70 profecías y muchas de ellas se cumplieron sobre la persona de Jesús. Y dábamos este dato de este hombre llamado Henry Lido. Él decía que había cerca de 332 profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Y un libro que trata de manifestar cómo se cumplieron las profecías en Jesús es el libro de Mateo.
El libro de Mateo, que es un libro que estaba orientado principalmente a los judíos. El propósito era comprobar con los judíos o mostrarle a los judíos que lo que habían dicho los profetas en la antigüedad se había cumplido, se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo, y eso obviamente eran argumentos para generar fe, para generar una convicción, para dar testimonio, evidencia, testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso venía en el en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, esa frase. Hay muchas frases que dice, para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta Jeremías, o para que se cumpliera la palabra dicha al profeta Isaías. Entonces, él está citando precisamente los textos de la antigüedad para hacer referencia a que se cumplió esa profecía. ¿En quién se cumplió? En el Señor Jesucristo. Entonces, tan solo Mateo nos puede dar muchos argumentos, más de 3, más de 7 argumentos, más de 9 argumentos de cómo en Jesús se cumplieron profecías. Entonces, ahí es un libro muy importante, hermanos. Además de la profecía que encontramos sobre Jesús, también hay profecías de otro tipo. Hablábamos, por ejemplo, este es un ejemplo que habla la Escritura de una profecía cumplida sobre un hombre llamado Ciro el Grande, el hombre que derrotó a Babilonia, el hombre que le dio la autorización a los judíos de regresar a Jerusalén para que reconstruyeran precisamente el templo, reconstruyeran la ciudad. Y es ahí donde se da ese éxodo, o ese regreso, más bien el regreso de los judíos que habían sido llevados a otras naciones como esclavos, que habían sido deportados, regresan a Jerusalén y entonces están trabajando por la reconstrucción. El domingo hablábamos precisamente de un hombre que trabajó de esto, es Nehemías. Otro hombre es Esdras, y ellos estuvieron precisamente llevando a cabo pues este trabajo de reconstrucción precisamente del templo. Y otro profeta que está en esa época, hermanos, es el profeta Ageo. El profeta Ageo profetizó precisamente en el tiempo de la reconstrucción del templo. Entonces él es contemporáneo a Nehemías, a Esdras, el profeta Ageo, cuando estuvieron reconstruyendo el templo con ese proyecto. ¿Quién autorizó esto? Este hombre llamado Ciro. Pero aún antes de que naciera Ciro, se decía de él eso. Por ejemplo, se decía que él iba a nacer, y el profeta Isaías hace referencia a Ciro hasta por el nombre. Lo refieren a él hasta por el nombre, hermanos. Dicen cuál era el nombre del rey medo-persa que iba a conquistar Babilonia, y que además iba a hacer que el pueblo de Israel regresara a la tierra de Jerusalén a reconstruir el templo. Y dijeron, es Ciro. Seguramente esto lo conoció el rey Ciro, llegó a noticias del rey Ciro, de que los profetas del pueblo de Judea, de Israel, habían anunciado de él, hermanos, y seguramente esto le ha de haber admirado, que se escribió de él cosas que llevó a cabo mucho tiempo después. Entonces estaba admirado seguramente de lo que se decía de él. Entonces Ciro es una de las profecías que se habla de él, y esto solamente es un ejemplo, porque decíamos de este hombre Ciro, porque a este personaje aún en un libro de historia de la antigüedad, pues nos puede referir de Ciro, nos refiere qué hizo este hombre, y nos puede referir precisamente en qué tiempo él existió, gobernó y qué cosas hizo. Y es precisamente lo que nosotros podemos cotejar en la Biblia, es decir, lo que este hombre hizo. Más de 100 años antes de que él naciera, se había anunciado de él. Y ahí estaban las referencias, ¿no, hermanos? Lo que dice ahí Isaías 41, del verso 1 al 3, el verso 25, el capítulo 44, 45, el 46, 48, en el 44, en el 45 se habla precisamente de él, de Ciro. Es un ejemplo. Vamos al siguiente punto, hermanos. También
Aquí estamos viendo algunas cosas que Dios decía en Isaías. Dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, este es el carácter de la profecía. Dios anuncia antes de que las cosas sucedan. Otro argumento, hermanos, comentábamos que también hace singular a la Biblia es el apoyo arqueológico del registro bíblico. El apoyo arqueológico. ¿Y qué me refiero con el apoyo arqueológico? La arqueología es una ciencia que estudia la historia de la antigüedad, está relacionada a la historia y las costumbres, la forma de vida de aquellos pueblos que en el presente ya no existen. Han quedado solamente vestigios, hay ruinas, hay instrumentos que permiten conocer, por ejemplo, su lenguaje, sus costumbres, su religión, la forma de vida, si eran comerciantes, si eran nómadas, si estaban establecidos, si eran gente del campo, si se dedicaban al ganado. O sea, todos esos aspectos se pueden conocer por la arqueología. Entonces, esta disciplina, esta ciencia, apoya precisamente los registros bíblicos. ¿Y cómo se apoya? Porque al descubrir ciertas ciudades, descubrir su escritura, el idioma que hablaban, las costumbres que tenían, las cosas que ellos llevaban a cabo, todo eso se compara con lo que habla la Biblia y hay una grande concordancia. Concuerdan muchas cosas que se habla en la Biblia con lo que precisamente los descubridores están llevando a cabo. Ahora, en base a la arqueología existen elementos que han dado este sustento que estamos comentando, este motivo de decir, y uno de ellos, decíamos, es el prisma de Taylor. Él lo descubre un investigador llamado Taylor en la ciudad de Nínive en el año de 1830, decíamos, de este descubrimiento. Es un prisma que fue creado en el año 686 antes de Cristo, antes de que naciera Jesús, 600 años atrás, casi 700 años atrás, antes de que naciera el Señor Jesucristo o viniera el Señor Jesucristo a esta tierra. En ese descubrimiento se hablan de las batallas que hubo de un hombre llamado Sennacherib. Sennacherib, que era el rey sirio. Siria era una nación fuerte en aquel entonces. Sennacherib invade Jerusalén y la quiere conquistar, la quiere vencer, la quiere tomar Jerusalén, y entonces en ese prisma se describe cómo fue sitiada la ciudad de Jerusalén. Y bueno, poníamos este ejemplo, hermanos, esta lámina o esta diapositiva, el cilindro de Sennacherib, o también se conoce como el prisma de Taylor. Ese prisma está en el Museo Británico de Londres. En la actualidad está en ese museo allá en Londres y relata cosas que también nos dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18. Entonces, algo así se traduce en ese prisma. Hay una traducción que se hizo de esos escritos, es una escritura que se llevaba a cabo ahí en Nínive, y dice: en cuanto a Ezequías, el judío que no se sometió a mi yugo, yo rodeé, conquisté, dice, conquisté 46 de sus pueblos amurallados e innumerables asentamientos pequeños alrededor de ellos, usando rampas, máquinas de sitio y atacando con hombres de infantería. Los traje de entre ellos como 200,000, 150 gentes de todos los rangos. O sea, se llevó cautivos a ese número de personas de estas ciudades. Sin embargo, dice ahí, Ezequías
él, o sea, él, Ezequías, lo encerré en Jerusalén, dice, su ciudad real, como un pájaro en su jaula. Entonces está haciendo referencia al sitio que se llevó en Jerusalén. Un sitio es que el ejército se rodea la ciudad y nadie entra ni nadie sale. Es un sitio, está sitiada, nadie puede entrar, ni comerciantes, nadie puede salir al campo, o sea, están cercados. Y él cuenta que fue cercado. Eso lo encontramos también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18. Y también el profeta Isaías describe ese evento que se dio, pero también se describe cómo Dios los liberó, hermanos. Entonces, Dios hizo un milagro realmente ahí para librarlos de este sitio. Si no, Jerusalén hubiera sido conquistada por Sennacherib. Entonces, otra de las razones dentro de la arqueología, decíamos el obelisco negro, hermanos, es una pieza arqueológica que fue descubierta en 1846 por Laya, allá en Nínive. Es un objeto que fue creado en el año 850 antes de Cristo y describe las batallas por Salmanaser III, mencionando al rey Acab, y dibuja a Jehú pagando un tributo. Entonces, aquí es donde nos quedamos, ya no pudimos continuar con la imagen. Aquí está la imagen, ese es el obelisco negro. Y bueno, aquí, si ustedes ven a este personaje que está ahí postrado, es precisamente la referencia que se hace en la parte de aquí abajo en la escritura, que es Jehú. Jehú era un hombre de Israel que estaba peleando contra el rey Acab y la descendencia de Acab, y a Jehú lo pinta precisamente postrado pagando tributos al rey Salmanaser III, que era un rey de Asiria, el rey asirio. Entonces, este descubrimiento también hace referencia a el evento bíblico o las cuestiones bíblicas, hermanos, porque habla precisamente de las luchas que hubo contra el rey de Asiria. Hubo varios momentos donde Israel se confrontó contra Asiria, y de hecho Asiria se llevó cautivos a muchos del pueblo de Israel. Recordemos que para este momento Israel estaba dividido, hermanos. Se conocían como las tribus del norte y las tribus del sur. En las tribus del norte estaban 10 tribus y en las tribus del sur estaban 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y las demás 10 estaban en el norte. Entonces los del norte eran Israel y los del sur eran el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá se quedaron ahí porque ahí estaba Jerusalén y ahí estaban la tribu de Judá, estaba Benjamín y ahí tenían la adoración. Ellos permanecieron siendo gobernados por el linaje o la descendencia del rey David. Y los que estaban en el norte, hermanos, pues fueron los que se llevaron precisamente el ejército asirio, se los llevaron deportados, los tuvieron sometidos. Entonces ya para este momento aquí, como dice de Jehú, Jehú ya pagaba tributos al pueblo asirio y ya muchos de Israel habían sido llevados cautivos. Entonces esto es lo que data el obelisco negro. Entonces estos aspectos que estamos observando, hermanos, nos están haciendo referencia a cómo los eventos descritos en la Biblia se pueden comprobar por medio de la arqueología. La arqueología ha fundamentado muchas o ha respaldado muchas de las cosas que se han dicho en la escritura. Han sido una evidencia de que lo que la Biblia dice es veraz, es verdadero. Y eso ha dado confianza. Yo decía también que esto no sucede con otros libros, por ejemplo, como el libro del Mormón, o algunos otros libros que se usan para de alguna manera describir ciudades, pueblos, de los cuales no se sabe, no se conoce, no se tiene realmente un registro, no hay un sustento para comprobar que existió un pueblo llamado con tal nombre,
y ahí se encontraban ciertas personas. Eso no sucede con otros escritos, sobre todo libros que a veces son empleados para tratar de hacer parecer que son libros espirituales, libros que nos quieren llevar hacia la verdad. Entonces, este obelisco es algo que podemos nosotros también observar, hermanos. Vamos al siguiente punto. Además del obelisco negro, está otro objeto que fue descubierto que se conoce como el cilindro, perdón, el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro es del rey que hace un momento hablábamos del cumplimiento de las profecías. Este rey mandó escribir ese edicto en un cilindro y es un objeto que fue descubierto en el año 1879 por Hormuz. El apellido está difícil de pronunciar, hermanos. Ahí está el nombre y el apellido. Él lo descubrió en ese año y es un cilindro que data del año 536, que es de acorde al periodo en que vivió Ciro el Grande, este rey medo-persa. Entonces es un cilindro que fue creado en ese año. En ese cilindro se describe la política de Ciro el Grande para restaurar los dioses a sus respectivos lugares. Este cilindro, hermanos, fue un cilindro en el que se estableció esa ley, que todos los pueblos de todas las naciones regresaran a sus lugares, y eso incluía precisamente al pueblo de Israel, para que restauraran los lugares que tenían de culto para su Dios. Entonces, ese edicto fue precisamente dado por Ciro el Grande. Y bueno, si podemos nosotros ver, hermanos, lo que dice ahí el libro de Esdras, capítulo 1, hace referencia a Esdras, capítulo 1, a este edicto que dio Ciro el Grande. Quiero leerles esa cita de Esdras, capítulo 1, el verso 1 al 3. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Fíjense cómo dice esto. O sea, no solamente fue dándose a voces en las calles, en las plazas, en los lugares de reunión, diciendo que todos los pueblos regresen a sus ciudades de origen y puedan levantar el lugar de culto para su Dios, sino que además se escribió. Y hermanos, esto de alguna manera, con este descubrimiento, le da una certeza a lo que dice aquí el libro de Esdras. Este libro de Esdras, que fue escrito precisamente en el año, cerca del año 500, más bien ya del año 400, hermanos. El libro de Esdras fue escrito alrededor del año 457, 440, más o menos en ese año. Y este edicto salió tiempo antes de que se escribiera el libro de Esdras. Entonces dice aquí Esdras capítulo 1, verso 1, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, dice así, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, y que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, con ese edicto que se escribió, además dice ahí, pues hermanos, muchos judíos regresaron precisamente a esta ciudad, a esta tierra, para poder construir el templo. Vamos a ver la imagen de ese cilindro, el cilindro de Ciro. Ese es el cilindro, hermanos.
ese es el cilindro y pues todas esas franjas que ven ahí, hermanos, no es, es una escritura. Es una escritura, o sea, son letras, son palabras, son símbolos que están aquí conformando frases, conformando aquí un escrito. Entonces, todo lo que está aquí es una escritura, puede ser como la escritura cuneiforme que tenían precisamente desde el tiempo de Mesopotamia, ese tipo de escritura que duró mucho tiempo en esas regiones, hermanos, en las regiones de lo que es toda la región que comprende lo que ahora es Irak, Irán, todas esas regiones del norte del Medio Oriente. Entonces, ese es el cilindro de Ciro. Y este descubrimiento pues comprobaba precisamente lo que había dicho el profeta Jeremías, lo que dice Isaías, que Isaías iba a ser el rey Ciro, iba a ser eso, y también, hermanos, pues ya Esdras lo confirmó con su texto ahí diciendo que Dios había despertado al rey Ciro para dar este decreto. Entonces, hermanos, estamos observando cómo es un libro singular la Biblia. Tiene muchas evidencias, hay más evidencias a favor que en contra, hermanos. Realmente hay muchas cosas a favor. Todo lo que ha intentado contradecir la Biblia ha sido realmente con el propósito de desacreditar, de menospreciar, de querer hacer pensar que los que leen ese libro, hermanos, pues no piensan, no pueden razonar, están así como que nada más dejándose guiar así, sin ver, sin darse cuenta, sin ocupar la razón, el entendimiento. No, hermanos, realmente la Biblia tiene muchas razones, muchas evidencias, tiene muchos argumentos. Y recordemos precisamente lo que Dios nos dice en el libro de Romanos. Vamos a ver aquí un texto del libro de Romanos, capítulo 12. El verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo, hermanos, que tenemos muchos motivos para adorar a nuestro Dios y tenemos que, pues, rendirle un culto, pero es un culto que no es dogmático, irracional, más bien todo lo contrario, es racional. Hay motivos, hay razones por las cuales podemos creer en Dios. Y quizás la más clara es cómo Él se ha manifestado a nuestras vidas, cómo es que Dios se ha manifestado a nosotros. Pero ahora, hermanos, que leemos la Escritura, que podemos conocer estas cosas de esos descubrimientos y todavía hay más cosas que pudiéramos aún saber, cosas que Dios ha hecho, cosas que Dios ha permitido que salgan a la luz, cómo esas cosas dan más evidencia y cada vez se añaden más argumentos para darnos cuenta que lo que dice Dios, que lo que habla Dios en su palabra es verdadero y se cumple. Las profecías que se están cumpliendo en este tiempo, ¿no? Las guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, cuántas otras cosas, hermano. Todos esos realmente son argumentos que Dios va agregando de motivos para que nosotros observemos que es un libro singular. Hay otra razón y está aquí en la pantalla, hermanos, otra razón para ver que la Biblia es un libro singular y es que es un libro indestructible. Es un libro que muchas personas han querido destruir. Por ejemplo, en el tiempo de los primeros cristianos, hermanos, hubo los emperadores romanos. Todavía no estaba copilada, todavía no estaba todavía no estaban juntos todos los libros en un solo libro como ahora lo tenemos nosotros, ¿no? Es decir, tenemos un libro y dentro de este libro pues vienen el libro de Isaías, libro de Jeremías, todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo que está en el Nuevo Testamento, o sea, todos esos escritos
todavía no se compilaban en el primero, segundo, tercer siglo, en el cuarto siglo, todavía no se compilaban todos esos escritos para tener una Biblia. Pero cada uno de los escritos sagrados se difundían a veces por cartas, en copias, se difundían. Y los cristianos los tenían en sus lugares de reunión. Entonces, cuando vienen los emperadores, vienen y se levantan persecuciones hacia los cristianos, una de las cosas que quisieron hacer era quemar los escritos que ellos tenían, los cristianos. Quemaban las epístolas de Pablo, las epístolas de los mismos evangelios, o quemaban el libro de los Salmos, quemaban libros de la antigüedad para que ya no estuvieran los cristianos recibiendo instrucción, para que ya no estuvieran a través de los libros siendo dirigidos. Sí, y ese era el propósito, destruir los libros con ese fin. Entonces, el Imperio Romano, a través de los gobernadores, quisieron destruir los libros, se quemaron muchos libros. Y así, por ejemplo, en distintas épocas. También en el tiempo del comunismo, hermanos, el comunismo como una ideología política que se estableció sobre todo el siglo pasado. El siglo pasado, me estoy refiriendo en el año de 1900, todo ese periodo desde la Segunda Guerra Mundial, de ahí en adelante se estableció mucho el comunismo, se creó mucho esta idea y hubo muchos países que abrazaron esa ideología. En esos países comunistas era prohibida la Biblia. La Biblia no se podía leer en esos lugares. La gente que tenía una Biblia eran llevados presos, los llevaban a las cárceles o los llevaban a trabajar en lugares que eran minas o los llevaban a trabajar ahí en lugares donde estaban levantando sal, es decir, eran lugares para tener sal. Los ponían a trabajar, a construir caminos, carreteras, cosas así, a las personas que tenían una Biblia. Las iglesias en esos lugares estaban controladas por el gobierno. Entonces, no era tan fácil decir, vamos a abrir una iglesia, voy a ir a la reunión. No era tan fácil decir, yo soy cristiano en esos lugares. Ahorita, hermanos, pues ahí tenemos toda esta libertad, pero en aquel entonces no había esa libertad, sobre todo en esos lugares. Hubo países que abrazaron esto. La URSS, ¿no? En aquel entonces era conocida la URSS, ahora es Rusia. Muchos lugares de Rusia conformaban la URSS y otros países que se generaron cuando se rompió la URSS o se cayó la URSS. Vietnam, en la China, en Corea del Norte, son países que ahorita todavía están y tienen esa ideología. Por ejemplo, en Corea del Norte, en la actualidad, es difícil que haya cristianos o no es tan fácil que haya cristianos. No se puede leer la Biblia con toda libertad. Hay cristianos ahorita que están presos allá en Corea del Norte y así pudiéramos hablar de esos lugares. Entonces, en esos lugares también buscaron destruir la Biblia. Pero este propósito, hermanos, pues siempre Dios ha podido levantar algo en contra. Es un libro indestructible. No ha permitido Dios que este libro sea destruido. Siempre han querido borrar este libro. Y bueno, quiero mencionar lo siguiente. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Diocleciano es un emperador de ese imperio romano, el emperador Diocleciano en el año 330 después de Cristo, es decir, ya 3 siglos después de que Jesús había estado en esta tierra. Él decía lo siguiente: mandó destruir todos los ejemplares de las escrituras, creyó que sus soldados y sus inquisitores lo lograron. Para celebrar que su propósito tuvo éxito, hizo grabó una medalla, dice, con estas palabras: la religión cristiana está destruida y se ha restaurado la adoración de los dioses. Entonces, este hombre acuñó una medalla con esa frase al pensar que todos los escritos habían sido quemados. Pero hermanos, la verdad es que
hasta nuestras fechas, ¿no? Hasta nuestras fechas tenemos. Lo veíamos hace un momento, hermanos, cuando allá en las cuevas del Qumran, ahí había ejemplares de las Sagradas Escrituras que Dios se encargó de que estuvieran bien escondidas, y no las encontraron, ni Diocleciano las encontró en aquel entonces, hermanos, ni sus soldados, porque estaba en ese tiempo, Roma había llegado inclusive a Palestina, a Jerusalén, a todos esos lugares, pero sus soldados no las encontraron. Entonces imagínense cómo el Señor habrá hecho no solamente con esos escritos, sino con muchos más. Y él sentía que había tenido éxito. Pero hermanos, pasó el tiempo y entonces los escritos nuevamente empezaron a correr entre los cristianos. El libro indestructible. En el imperio de César desapareció, las religiones de Roma están ahora apagadas, ¿no? En el polvo, es decir, solamente quedaron las ruinas, todo lo que se conoce ahora como historia, de que hace muchos años ahí hubo un culto a los dioses, ¿no? A Júpiter, a Apolo, etcétera. O sea, a ciertas deidades que ellos adoraron. Solamente quedaron los recuerdos. La avalancha que Napoleón lanzaba contra Europa es otro caso. Napoleón, un conquistador allá de Francia, quería conquistar toda Europa. Se ha esfumado. El príncipe de los faraones está caído. Las pirámides que están erigidas para sepulcro de ellos, se refiere a las pirámides de Egipto, están hundiéndose cada vez más en la arena del desierto. Tiro, la ciudad de Tiro, es una roca para blanquear redes de pescadores en este tiempo, pero la palabra de Dios todavía sobrevive. Todas las cosas que estaban amenazando en extinguirla, más bien la han favorecido. Y esto es prueba cada día. Cuán efímero es más noble un monumento que los hombres pueden construir cuando resiste la más pequeña de las palabras que Dios ha hablado. Es decir, los monumentos que se levantan pues solamente nos dejan ver que han quedado en el recuerdo como un monumento, pero la palabra de Dios permanece, hermanos. Está este hombre llamado, es un escritor, Sir Walter Scott, era un poeta y novelista escocés. Él decía, hermanos, que estaba en el lecho de muerte y él pedía que le pasaran un libro. Pásame el libro. Pero había una veintena de libros ahí en su estante. Y su amigo le dice, ¿cuál de todos los libros? Y él le dice, solamente hay uno. ¿Cuál era ese libro? La Biblia. O sea, hay muchos libros ahí, pero en realidad solamente hay uno que es el libro de los libros, la Biblia. Pásame ese libro. Él quería morir, pero quería morir con las palabras de Dios, teniendo presente la palabra de Dios. En el tiempo de la Revolución Francesa, hermanos, después de este tiempo, más bien, de la Revolución Francesa, en Francia precisamente había un movimiento que se conoció como la Ilustración. Era un movimiento donde todo quería basarse en lo científico. Si la ciencia no decía que era verdad, entonces todo lo demás se conocía como mito, como una fábula, como algo que no era real. Y entonces había un hombre llamado Voltaire. Este hombre era uno de los impulsores de esta corriente filosófica que era precisamente la Ilustración. Además, él era ateo, negaba la existencia de Dios, no creía en Dios. Y él dijo una frase. Él decía que, él comentó, hermanos, que 100 años después de su muerte, 100 años después de su muerte, la Biblia dejaría de existir y por ende la religión cristiana. Así como que él, todo lo que él conocía y sabía, pues pensaba que dentro de cierto tiempo la religión cristiana iba a dejar de existir.
Entonces, esa era la idea que tenía este hombre, Voltaire. Y bueno, llegó el momento donde él murió. Pasó el tiempo, se cumplieron 100 años, pero no sucedió eso. Antes de los 100 años, 50 años después de la muerte de Voltaire, Sociedades Bíblicas compró su taller donde él tenía sus máquinas de imprenta, donde difundía toda su literatura. Y en esas máquinas de imprenta donde antes él promovía la ilustración y su pensamiento, ahora se imprimían Biblias. Entonces empezaron a imprimir Biblias ahí con su taller en su casa. Él murió 100 años después, pues el cristianismo todavía estaba creciendo, floreciendo, y ahora gracias a las máquinas que él tenía en su taller, hermanos. Entonces el Señor sabe precisamente lo que nosotros necesitamos y ha permitido que la palabra de Dios nos llegue hasta nuestros días. Yo creo que son cosas que él ha tenido cuidado, hermanos. Es un libro que es indestructible. Hasta la fecha no se ha destruido. Hay un testimonio también, apenas veía, voy a buscarlo en internet, es como una caricatura, es como un cómic, me refiero así como en dibujo animado, pero son testimonios de personas que se fueron precisamente a predicar a lugares donde había persecución del siglo pasado, y cuentan la historia de un hombre que creo que es en Birmania, donde él llega y quería él llevar la palabra de Dios. Entonces, cada vez que llegaba un extranjero a Birmania, pues lo corrían, no querían extranjeros ahí porque traían la fe cristiana y no querían que la fe cristiana estuviese en ese país. Entonces, el gobernante de Birmania corrió a todos los extranjeros. Y cada vez que llegaban Biblias, las quemaban en las plazas, no querían que nadie tuviera una Biblia. Y en algún momento este hombre, pues le ocurrió hacer algo con un libro que quedó por ahí, una Biblia. Él decidió esconder esa Biblia, esconderla, la deshojó la Biblia, y cada vez que él había matado a un enemigo de su país, colgaba sus espadas, sus escudos, sus lanzas, las colgaba ahí en su cuarto como un trofeo. Entonces, él pensando que ya había destruido todas las Biblias de su país, y en efecto parece que ya había destruido todas las Biblias, agarró una Biblia, la deshojó, pero la empezó a pegar en su pared como si fuese un trofeo. Pero ¿cómo es Dios, hermanos? Esa Biblia que estaba deshojada en la pared, de repente venía un niño ahí y la leía. Y después ese niño se convirtió en un pastor. Y fue él un pastor en Birmania que estuvo predicando la palabra de Dios. No tenía Biblia para predicar, pero como él había podido ver la Biblia pegada en la pared de esa casa, entonces ahora con lo que él había memorizado, él predicaba de Jesús. Amaba él a Jesús y quería hacer la voluntad de Jesús. Entonces imagínense cómo es esto, hermanos. Algo que el hombre pensó que había destruido, y pues realmente lo puso ahí al alcance de otras personas, y Dios usó esa situación para levantar una iglesia en Birmania, cristianos que se entregaban, personas que se volvían a Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo es Dios? La verdad, como dice la Escritura, que Dios entorpece la sabiduría de los que así se declaran, ¿no? Como sabios. Dios entorpece ese entendimiento, hermanos. Lo insensato del hombre es sabiduría ante Dios. O sea, Dios es sabio, hermanos. Sabe cómo hacer las cosas. Entonces la Biblia, hermanos, tiene como propósito llevarnos a una persona, a Jesús. Y en esto concuerda la Escritura. Es singular este libro, hermanos, la Biblia, porque nos habla de una unidad, y la unidad es Jesucristo. Desde el mismo Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos habla de un personaje, el Señor Jesús. Aquí hay como una recopilación que una vez hacía un pastor
él decía lo siguiente: en Génesis lo vemos profetizado, es decir, a Jesús, lo vemos profetizado como Silo, en Éxodo como el Cordero Pascual, en Levítico como el macho cabrío, en el libro de Salmos como el pastor, podríamos decir el buen pastor, en Cantar de los Cantares como la rosa de Sarón, en el libro de los valles, ¿no? El lirio de los valles, en el señalado entre 10,000, también en el libro de Cantar de los Cantares se ve a Jesús así, como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles, como el señalado entre 10,000. En el libro de Job vemos a Jesús como el anciano de días. En el libro de Isaías lo vemos como el siervo sufriendo. En el pasaje particularmente del libro de Isaías 53. También en el libro de Daniel lo vemos como el santo, en Jeremías como el renuevo, en Mateo como el Mesías, en el libro de Marcos como el hacedor de milagros, en el libro de Lucas como el Cristo, en el libro de Juan como el Verbo, en el libro de Hechos como el príncipe de la vida, en el libro de Romanos lo vemos como el libertador, en la primera epístola de Corintios como la sabiduría de Dios, en Colosenses como el primogénito de toda creación, en Primera de Pedro como el príncipe de los pastores, y en el libro de Apocalipsis como el alfa y la omega. Entonces, en las escrituras, hermanos, encontramos toda esta concordancia, toda esta armonía. La armonía está relacionada a una persona que es Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos resplandece un personaje, y es el Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que hay muchas razones más por las cuales podemos nosotros ver que este libro es sin igual. Es un libro sin igual, no se puede igualar lo que en él encontramos. Y sobre todo por lo que hace este libro en nuestras vidas, es decir, al leerlo, al tomarlo en serio, al meditar en sus palabras, al considerar ese consejo, al someter nuestra voluntad a la voluntad que está escrita en este libro, hermanos. Cuando depositamos nuestra confianza en las palabras que están escritas en ese libro, no como algo mágico, sino confiando en que vienen de un Dios que es bueno y cuida de nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que vela por nosotros, un Dios que tiene cuidado de nosotros. O sea, en esos aspectos vemos cómo Dios actúa. Dios actúa, hermanos, a través de su palabra en nosotros. Por eso dice el Salmo: tú has engrandecido tu palabra y tu nombre sobre todas las cosas. Y eso es una realidad, hermanos. El Señor ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Amén. Pues vamos a terminar aquí esta reunión, hermanos. Les voy a pasar esta presentación, se las envío ahí al grupo, hermanos, para que la tengan ustedes a la mano. Tengan esto que hemos visto, además de que puedan hacer su resumen. No, no es cierto, no lo hagan muy extenso, hermanos, solamente recuerden colocar lo que Dios les ha ministrado, pero puede ayudarles precisamente a veces cuando hay pláticas con personas que niegan, ¿no?, la palabra de Dios, o que están renuentes hacia la palabra de Dios. Pues hay cosas que se pueden presentar como una evidencia. Aquí solamente yo puse algunas, hermanos, basado en un estudio, en un escrito que yo también tuve acceso, gracias a Dios, personas que estuvieron preparando estos materiales. Nosotros podemos usarlo, podemos ver cómo hay precisamente de parte de Dios evidencias, argumentos. Yo les decía, hermanos, hay un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Hay otro libro que se llama Evidencias de un creador, y todos esos libros nos ayudan también a tener fundamentos sobre nuestra fe. Hay un libro que se llama Evidencias de un creador. Ese es un libro. Otro libro es Evidencias que exigen un veredicto. Este segundo libro es de un hombre llamado Joseph McDowell, es José McDowell o Joseph McDowell.
Él precisamente es un hombre que escribe mucho sobre las razones que hay para depositar nuestra fe en Dios. Él tiene más libros relacionados a por qué creemos en esto. Entonces, estos libros nos dan esos fundamentos, hermanos, de por qué creemos en estas cosas. Y bueno, aquí desplegábamos algunas razones. Tenemos un libro, hermanos, en el que Dios ha puesto cuidado en conservar. Por eso decíamos, Dios ha puesto su nombre sobre todas las cosas, pero también su palabra, y Él se ha encargado de cuidar este libro para que nosotros lo tengamos en nuestras manos. Así es que, pues ahora es cuestión nuestra, hermanos, querer ese libro, amarlo, comernos ese libro, probar de ese libro, vivir ese libro, sentir de ese libro en nosotros, hermanos. Y nuestra fe basada en eso estará firme, estará fuerte. Vamos a terminar aquí esta reunión, hermanos, con una oración. Vamos a concluir. Amado Padre, agradecemos, Señor, agradecemos que tú eres bueno, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad, como dice la Escritura, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aún ese mismo texto dice que es tu fidelidad, tu misericordia sobre nosotros, Señor. Tú has tenido cuidado de nosotros. Es una lámpara tu palabra en medio de la oscuridad, Señor. Es un bálsamo también a nuestra alma, Señor. Son como aún vitaminas a nuestro corazón cuando desfallece nuestra fe, Señor. También, Señor, tu palabra es una roca en la cual podemos sostenernos firmes ante las tempestades, Señor. Tú eres bueno, Señor, y grande al dejarnos tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos siga hablando, ministrando y enseñando de ella, Señor. Padre, que nuestra fe esté fundamentada en lo que tú nos has dejado en esas escrituras, Señor. Aunque nuestra voluntad se someta a lo que tú hablas ahí, Señor, en las escrituras, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Queremos, Señor, agradecerte que nos has dejado la palabra y queremos también, Señor, glorificar tu nombre y darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, darte gracias porque tenemos este libro, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.